Bueno, buenas noches chiquillos. El día de hoy vamos con la sesión 9 de las tutorías de estructuras de datos, que sería acerca del árbol B. Entonces, vamos a iniciar. El árbol B es una estructura de datos de búsqueda balanceada que fue diseñada específicamente para optimizar operaciones de lectura y escritura en dispositivos de almacenamiento secundario, como pueden ser discos duros. Fue inventado por Rudolf Bayer y Edward McCrae en 1972 mientras trabajaban en los laboratorios de Boeing. La principal diferencia que se tienen estos es que sí. La principal diferencia que se tiene de los árboles binarios de búsqueda, que es como el árbol central que hemos venido viendo eh, en toda esta serie de árboles, es que los árboles B permiten que cada nodo contenga múltiples claves y tenga múltiples hijos. Eso lo hace extremadamente eficiente, en especial para lo que son sistemas de bases de datos y sistemas de archivos donde se requiere minimizar el número de accesos a disco. Eh, yo creo que ese sería el primer árbol que vamos a tener, que usted le puede poner la cantidad de hijos que usted quiera. Un árbol B está caracterizado por un parámetro llamado grado mínimo o orden mínimo, generalmente denotado como T. Para un árbol B de grado mínimo T hay algunas reglas estructurales. Primeramente es que la propiedad de la altura balanceada. Todos los nodos de una hoja deben estar a la misma profundidad. Después hay algunas limitaciones de claves para cada nodo. Cada nodo no hoja, excepto la raíz, debe tener al menos t-1 claves y por lo tanto t hijos. Cada nodo puede contener a lo sumo 2t-1 claves y 2t hijos. Seguidamente, la raíz debe tener al menos una clave, al menos que el árbol esté vacío, y también hay un ordenamiento para las claves. Dentro de cada nodo las claves están ordenadas en orden ascendente y para cualquier nodo no hoja, desde todas las claves que ustedes le quieran poner, son claves en orden ascendente. O sea, todas las claves en el subárbol del hijo 0 son menores que K1, todas las claves del subárbol del hijo I son mayores que KI y así sucesivamente. Viendo por así decirlo las reglas del árbol B, veamos sus características principales. Primeramente es que por todas estas reglas es autobalanceado, tiene un crecimiento hacia arriba. Por lo general estamos acostumbrados a que los árboles, la raíz está en la parte más alta del árbol y se van haciendo hacia abajo. El árbol B crece hacia arriba. Obviamente que si lo buscan en internet pueden llegar a tener un par de visualizaciones que lo hacen hacia abajo, pero la mayoría lo hacen hacia arriba. Tiene una garantía de rendimiento de logaritmo de n, que es la misma que la mayoría que hemos venido viendo a través del curso. Y también es una optimización para el disco externo, más que nada porque permite múltiples claves por nodo. ¿Eso qué significa? Que si por ejemplo, bueno, veamos algún ejemplo acá. Vamos a ver. Árbol, bueno, sí, árbol de visualización. Damos una imagen nada más para hacerles entender. Por ejemplo, en un árbol binario, si yo quisiera hacer esto exactamente, vamos a ver cómo lo puedo. Bueno, en un árbol binario, básicamente la restricción que tenemos es que solo podríamos tener dos nodos. Por ejemplo, bueno, aquí sería tal vez el primer ejemplo real. Y es que si nosotros quisiéramos tener 17, 20, 25 al mismo nivel, el 25 tendría que bajar. O sea que eso es un campo más en memoria que nosotros estaríamos perdiendo. Bueno, no perdiendo, sí ganando, pero a un nivel más profundo. Lo que puede llegar a tener mejoras en el rendimiento. Seguidamente
Las operaciones principales, veámoslos de manera rápida, después lo vemos en el simulador y después pasamos al código. Esta semana lo voy a hacer así porque siempre me gusta hacerles como los prints del código que yo realizo, pero esta semana sí me costó bastante hacer como un print de un árbol. Creo que por si es complicado hacer un print de un árbol, hacer un print de un árbol B es un poquito más difícil. Entonces, veamos, la búsqueda de un árbol B es similar a la búsqueda de cualquier árbol binario, pero adaptada para manejar múltiples claves por nodo. Se comienza desde la raíz, se determina dentro de cada nodo, busca la clave, hacia dónde se mueve. Recordemos que las claves siempre son ordenadas. Si la clave se encuentra, la búsqueda termina con éxito, y si no, si no se encuentra en alguna hoja, pues fracasa. Para el tema de la inserción en un árbol B es un poquito más compleja debido a la necesidad de mantener las propiedades. Primero, ubicar el nodo adecuado, que se hace mediante la localización de la nueva clave. Se hace una inserción simple, siempre y cuando se respete la regla de 2t menos 1 claves. Y después se hace el manejo del desbordamiento. La eliminación, de hecho, es la operación más compleja del árbol B por las múltiples condiciones que éstas manejan. Primero, de hecho, casi que todos los árboles tienen estas mismas condiciones. La primera es caso 1, si la clave está en una hoja y el nodo tiene más de un mínimo de claves requeridas, simplemente se elimina. O sea, no importa. Caso 2, si la clave está en un nodo interno, se reemplaza con su predecesor, que es la clave más grande en su subárbol izquierdo, o su sucesor, la clave más pequeña en su subárbol derecho. Luego se elimina el predecesor o sucesor de manera recursiva. Y el caso 3 es si se elimina la clave, haría que el nodo tuviera menos claves que el mínimo requerido. Entonces, para eso se tiene que hacer una redistribución de claves desde un hermano adyacente. Y si la redistribución no es posible, se fusionan los nodos. Aquí les puse algunos ejemplos. Se usa bastante en bases de datos, en sistemas de archivos, motores de búsquedas y cualquier sistema que necesite un acceso rápido a los árboles. Esta variante me llamó bastante la atención, de que al final es un montón de variantes, que puede ser de que los vayamos viendo más adelante según si la profe me los pide o no. Y ventajas y desventajas es que son muy eficientes, tienen un buen rendimiento, pero suelen ser un poquito complejos y gastan memoria. Entonces, esta es una explicación del código, pero veámosla después. Pasemos al simulador para ver las diferentes visualizaciones. Okay. Por ejemplo, insertemos el 15 aquí. Vemos que hay varios máximos de grids, que serían como nuestros valores test. Vamos a insertar varios valores. Como podemos ver, seguimos con cosas básicas. ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer? Si es en este caso una inserción simple, vemos de que cae en la raíz y se compara como en todos los árboles. Si va a la derecha es mayor, si va a la izquierda es menor. Eso es algo totalmente básico. La inserción en sí depende mucho del max degree que nosotros le vayamos a colocar. Y de hecho ahí lo vimos, por ejemplo, en este caso el max degree es 3, o sea que puedo aceptar 3 como un número máximo de cantidad de hojas. A la hora de hacer el 126, si yo le hago la inserción al 127, veamos qué pasa, porque aquí se va a tener que hacer un acomodamiento, porque en teoría el 126 subiría acá, pero aquí ya hay 2, entonces tendría que seguir subiendo. ¿Verdad? Como les comenté, como el 127 iba a subir y ya habían 3, habían 2, y si iba a llegar el 3, alguno de estos tenía que subir. Veamos por ejemplo un max degree
4. Insertemos el 1, el 2, el 3. En este caso, como el max degree es 4, recordemos que la fórmula era t-1, o sea que por cada nuestro nivel que nosotros tengamos vamos a poder tener 3 nodos. Entonces después insertemos el 4. Al insertar el 4 aquí, sí se va a hacer el primer cambio, porque ya no permite la mayor cantidad de nodos. En este caso insertamos el 5, vemos de que lo va a dejar, pero a la hora de insertar el 6 va a tener que subir alguno de esos elementos. En este caso recordemos de que se hace según las reglas que vimos anteriormente, y todo esto se hace para que quede de la manera más optimizada. Siempre no se intenta trabajar mucho con los extremos, esto para que haya, por así decirlo, como mejoras de optimización, porque si yo trabajo con los extremos tengo la posibilidad de que el árbol me podría llegar a quedar balanceado. En cambio, si yo agarro algún ítem del centro, la ventaja que yo tengo es que si sube esto, yo voy a tener asegurado las dos hojas de mi árbol. Insertemos los valores hasta 10. Aquí insertamos el 8, el 9 y insertemos el 10. Entonces ahí justamente se volvió a ver que cada vez que se llega a 4 pues hace la separación. Una vez visto todo eso, pasemos el código. Primeramente, ¿qué necesitamos? Necesitamos un vector que va a ser una regla de claves. Se puede implementar tanto como un vector como si fuera también un array. Vamos a ocupar los punteros. Vamos a tener que determinar si uno es una hoja o no, el número actual de claves y el grado mínimo. También vamos a ocupar un constructor. Aquí un momento. Tenemos ya después varias funciones clave, por ejemplo, encontrar el nodo actual, insertar una clave, dividir un nodo por un hijo lleno, eliminar claves. Todo esto lo vamos a ir viendo. De hecho, yo creo que es de los árboles que tienen mayor cantidad de métodos. Y después tenemos la clase principal, donde tenemos los métodos típicos grandes: que insertar, que remover, que buscar, y hacer un recorrido en orden. Como les dije, esta semana sí me costó bastante hacer el print. Primeramente vamos con la construcción del nodo, donde se tiene que reservar el espacio para el máximo número de claves y punteros a los hijos. Recordemos de que eso lo hacemos siguiendo la fórmula de 2t-1 que estaba especificada. Vamos a ver esto. Aquí está. Bueno, esto no es la definición. Vamos a buscar. Bueno, tiene que estar en alguna parte del documento porque sí se las había leído. Seguidamente igual tenemos un destructor que en este caso lo que va haciendo es que va leyendo todos los nodos y los va borrando. Seguidamente tenemos la función que busca la clave en el nodo actual y devuelve su respectivo índice, que nada más le tenemos que pasar el valor de la llave y va haciendo un while hasta que lo encuentre. Seguidamente recorrido en orden, bastante sencillo, creo que esto ya lo hemos visto bastantillo. En este caso, como son árboles que siempre están ordenados, entonces es bastante sencillo el tema de la impresión. Seguidamente vamos con
las primeras funciones pesaditas y es la inserción en un nodo que no esté lleno. ¿Qué es un nodo que no esté lleno? Recordemos que un nodo no esté lleno en este caso, por ejemplo, vamos a ver, este no. Como estamos trabajando con un máximo de degree de 4, recordemos de que la fórmula nos dice que este menos 1, o sea que este piso puede aguantar un máximo de 3 nodos. En este caso, si yo hago la inserción del 11, va a venir a parar acá. No hay que hacer ninguna modificación, no hay que hacer nada por el estilo, es nada más una inserción simple porque a mí se me permite y sigo teniendo espacio. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Se inicializa el índice como la posición más a la derecha y después tenemos que ver si es una hoja o si va a ser un nodo de la parte interna del árbol. En caso de que sea una hoja, lo que debemos hacer es mover todas las claves mayores a una posición a la derecha. En este caso, por ejemplo, vamos a ver en dónde podríamos hacer algún ejemplo así vaciloncillo. ¿Qué pasa si inserto el 0? ¿Se podría insertar el 0 aquí? Sí, se puede insertar el 0. Como ven, lo que hicimos es que corremos a todos nuestros nodos hacia la derecha para hacerle un espacio. Seguidamente insertamos la nueva clave en la posición encontrada. También recordemos de que es bueno validar porque hay veces donde no está ni al máximo de la derecha ni al mínimo de la izquierda. En estos árboles es como los primeros árboles que nosotros tenemos que tener ese tipo de casos, bueno, por lo menos en el del caso 4, ¿no? Que aguanta un máximo de 3 nodos, pero por ejemplo si son caso 7, caso 6, tenemos que tener cuidado porque ¿qué pasa si queremos insertar los valores como en el puro centro donde hayan como 6 nodos? Ahí tendríamos que hacer como un rebuscado especial. Seguidamente se tiene que encontrar el hijo donde debe ir la nueva clave. Esto, ¿verdad? Esto es para si es una hoja y si no es una hoja, o sea que es una parte interna del árbol. Se debe encontrar el hijo donde debe ir la nueva clave. Se debe comprobar siempre que si el hijo está lleno, y si está lleno se debe de dividirlo. Después de dividirlo, la clave mediana sube y el nodo se divide en dos. Determinar cuál de los nodos va a tener la nueva clave. Veamos un ejemplo de esto. En este caso tenemos el 0, 10 y el 11. Si yo inserto, lo que va a pasar es que alguno de estos números, en este caso el 10, pasaría a subir. Recordemos de que puede subir el 10 porque así nos vamos a tener el 11 y el 12 como elementos mayores que el 10 y también el 09 va a seguir siendo un elemento menor que el 10, lo que nos deja una estructura con dos ojos. Con sus dos hijos y sigue siendo todo totalmente balanceado. Además de que sigue estando referenciado. Porque vemos de que el 10 está el 9, está a la izquierda del 10 y no a la derecha del 8. Aunque también en caso de que se sigan haciendo inserciones, como el 9 es mayor que el 8, siempre va a tener la capacidad de correrse hacia la derecha y seguir con la regla típica de ejecución de los árboles binarios. Seguidamente tenemos la función de dividir un hijo. Esto de dividir un hijo es, por ejemplo, lo que acabamos de hacer ahorita, de que enviamos el 10 a la parte superior. Para crear un nuevo nodo, para dividir un hijo, lo que se tiene que hacer es crear un nuevo nodo que va a almacenar el t-1 clave del hijo, ¿verdad? En este caso vemos de que el 10 pasa a almacenar el 09, el 11 y el 12. Se copian las últimas claves, ¿verdad? Si el hijo no es hoja, conviértanse en los últimos hijos. Esto también recordemos que como todo árbol tiene que ser recursivo. Si por ejemplo aquí en este caso hubiera sido el 4 el que tiene que subir, tenemos que copiar todas estas cosas, porque si no tendríamos un leak de data. Seguidamente se tiene que reducir el número de claves en el hijo original, ¿verdad? Eso es una regla. Si aquí estamos teniendo 4, le reducimos 1. Digo 4 porque estamos en un max degree 4, pero eso va a variar de cada max degree. Seguidamente se tiene que hacer el espacio para el nuevo hijo en el nodo actual, se enlaza el nuevo hijo en el nodo actual, se mueve una clave del hijo actual al nodo actual, se copia la clave media
y se hace el incremento de las claves en el nuevo nodo donde va a caer. Por ejemplo, damos algún ejemplillo donde podemos ver eso, tal vez como más adelante. Insertemos el 13 y lo vamos a ver con el 14. De hecho, el 14 es un ejemplo que me gusta porque va a ser recursivo. Vemos que aquí ya tenemos 3 nodos y aquí vamos a tener 3 nodos, entonces va a causar un problemilla. En teoría, este 12 debería subir acá y este 8 debería de volver a subir acá. Vemos de que el 12 sube y el 8 sube. Seguimos teniendo un árbol que está completamente ordenado y que es capaz de seguir creciendo. Siguiente función, bueno, la construcción del árbol B, su destructor, verifica que si el árbol está vacío. Recordemos de que la verificación de que el árbol está vacío es nada más comprobar si su raíz es 0 o diferente de 0. El recorrido del árbol B, que nada más llama el traverse. Estas funciones de acá yo las tengo más que nada como para que sean más fáciles de llamar. No es código repetido, es nada más para que sea más sencillo de llamar. Seguidamente, la búsqueda de una clave en un árbol pues sigue siendo igual, casi que igual que la búsqueda binaria. Recordemos su algoritmo, que la operación de búsqueda comienza en la raíz y dentro de cada nodo va buscando la clave donde se tiene que determinar, y si la clave encuentra, pues la búsqueda termina con éxito. O sea, aquí cae el nodo y dice, bueno, como aquí ya no es un solo nodo, tiene que analizar la clave. Entonces dice, imaginemos que queremos encontrar el 12. Entonces dice, inicia de izquierda a derecha. Entonces, el 4 es 12, no. El 8 es 12, no. Entonces va hacia la derecha del 8 porque el 12 es mayor. Llega, 10 es 12, no, se corre. 12 es 12, sí. Entonces se encuentra un número y así sucesivamente. Si fuera menor, pues va hacia la izquierda. Igual se busca la clave en el nodo actual. Si la clave no se encuentra, si la clave se encuentra, se retorna verdadero. Y si el nodo es hoja, la clave no está en el árbol, o sea que se retorna como falso. Y seguidamente pues se va avanzando entre los nodos hijos, entre el nodo corriente hacia los nodos hijos, para que lo vaya recorriendo todo de manera completa. Seguidamente, insertar una clave en el árbol B. Lo que se va a hacer es que se debe verificar siempre que el árbol está vacío, y si no, verificar si la raíz está llena. Si la raíz está llena, el árbol debe crecer en altura, o sea que se tiene que crear una nueva raíz. La raíz actual se convierte en hijo de la nueva raíz, se divide la antigua raíz y se mueve una clave a la nueva raíz. La nueva raíz tiene 2 hijos y decidimos en cuál clave va a estar. Se hace el cambio de la raíz. Aquí vamos con la primera función, tal vez como pesadita, que es la eliminación del árbol B. Entonces damos un par de eliminaciones en el simulador. Por ejemplo, eliminemos el 8. Al hacer la eliminación del 8, vemos de que es uno de los, por así decirlo, los padres, y pasaron varios reacomodamientos. Primero, el 7 subió y ahora es papá del 5 y el 6. Como no quedó ningún valor, como la cantidad de claves se debe mantener en la raíz, lo que pasa es que el 10 tuvo que subir como a la ayuda. Recordemos de que entre más optimizado y completo es el árbol, es mejor. Entonces vamos a leer el código. Primeramente se tiene que llamar a la función auxiliar de la eliminación, y después también se tiene que hacer una validación de que si la raíz queda vacía y no es hoja, hacemos de que su primer hijo sea 9. Se debe de encontrar el índice de la clave primeramente, y la clave a eliminar debe estar presente en el nodo. Caso 1, si el nodo es hoja, simplemente se elimina la clave. O sea, por ejemplo, si vamos a eliminar un valor como el 14, que no tiene ninguna dependencia, nada más como que llegue y borre, no hay mayor ciencia. Caso 2, si el nodo no es hoja, se necesita un procedimiento más complejo, que ahorita lo vamos a ver. Y en todo caso, que la clave no esté en este nodo, sigue avanzando en las diferentes claves, ¿verdad? Eso nada más un proceso para irse corriendo. Si la clave no está en la hoja, o sea que es parte del árbol, se deben mover todas las claves después de un i de x a una posición hacia atrás.
Y vamos con los distintos casos. En el caso 3A, o sea que si el hijo precede a K, tiene al menos T claves, lo que se debe encontrar es su predecesor, reemplazar K por el predecesor y se elimina recursivamente el predecesor. Caso B, si el hijo que sigue a K tiene al menos T claves, o sea, se encuentra el sucesor, reemplaza K por el sucesor y elimina recursivamente el sucesor. Y seguidamente tenemos el caso 3C, donde ambos hijos tienen menos de T claves, se debe fusionar K y el children con el identificador más 1 y en el children con el identificador. Hagámosle cuenta que esto de I de X es meramente, por así decirlo, la posición del no, ¿verdad? Seguidamente se elimina K de manera recursiva al hijo fusionado. Y después ya tenemos algunas funciones generales, como por ejemplo obtener el predecesor, obtener el sucesor, que eso son funciones bastante sencillas, donde nada más ve la clave y si no está dentro de la clave pasa a la derecha, en el caso del sucesor, y si es en el predecesor igual ve hacia la izquierda. En caso de que se tenga que hacer algún rellenado de hijos, si el hermano anterior tiene claves suficientes, se pueden pedir prestados. Si el hermano siguiente tiene claves suficientes, se pueden hacer igual pedidos prestados. Eso es básicamente como para que se apliquen los diferentes tipos de balanceo. También, bueno, están las funciones estas que les acabo de comentar del balanceo. No voy a hacer mucho énfasis porque aquí al final del día sigue siendo todo el tema de balanceo hacia la derecha y hacia la izquierda, solo que con otro nombre. Eso de borrow from next y borrow from, ¿cómo le puse? From previous. Lo que hace es nada más pedir prestados y pasarse los datos, solo que ya lo hemos visto bastante porque en realidad es ir hacia la derecha o hacia la izquierda. Y seguidamente lo que es el merge es esta función sí es un poquito importante, que es fusionar los hijos con los hijos de los hijos. Es por ejemplo cuando una clave puede llegar a subir. Y eso sería todo el código. Veamos rápidamente en el main. En el main es como un menucito chiquitito que hay. Y lo que se debe hacer es meramente va a ser un menucito. Y como yo les había dicho, o sea, tal vez la ejecución no va a quedar tan limpia como los otros días porque yo no pude hacer la visualización. Entonces no importa. Veamos el código. Bueno, el código en ejecución, ¿verdad? Ingrese el grado mínimo del árbol. Recordemos que el t siempre tiene que ser mayor o igual que 2. Por ejemplo, en el simulador vemos que todos los t's siempre son mayor o igual que 2. En este caso el simulador llega hasta grado 7, ¿verdad? Aquí en el código pongámosle grado 4. Es una lástima que no me haya salido esa función, pero esta semana he estado muy lleno de cosas, entonces ahí les quedó mal con eso. Pero por lo menos hemos venido viendo todo el tema en el simulador. Por eso es que la clase de esta semana fue tal vez como tan interactiva con el simulador, porque si yo hago las distintas inserciones, por ejemplo el 13, el 14, el 15, el 16, variamos un poquito el orden, insertemos el 3, después insertemos el 77, inserto el 1, inserto el 4, inserto el 6. Al final ya eso es una estructura pues bastante variada, y si yo hago un print como es un árbol, pues me va a salir como conforme ha venido insertándose, todo me va a quedar en orden, ¿verdad? Las típicas cosas como la eliminación de una clave, por ejemplo eliminamos la clave número 13. Si yo después vengo y lo vuelvo a mostrar, vemos de que el 13 ya no está. Si yo hago la búsqueda de una clave, por ejemplo el 13 que lo acabo de eliminar, vemos que no existe en el árbol. Y si yo no sé, busco el 14 que sí está, vemos de que ay no, lo borré, qué chapa. Por ejemplo busquemos el 12 que sí existe en el árbol. Entonces esta vez el ejemplo no fue tan interactivo como yo quisiera, pero bueno, eso fue la clase del día de hoy de árboles B. Espero que hayan entendido. Si tienen preguntas o cualquier tipo de cosillas, me pueden contactar por Telegram más rápido, porque el Discord casi que no lo uso. Espero que estén teniendo un buen fin de semestre, bueno entre comillas, porque yo sé que para todos es muy pesado y cansado y un montón de cosas, pero por lo menos si seguimos vivos en los cursos es algo bastante positivo. Y no, ahí nos estaremos viendo la otra semana.
con la sesión número 10. Así que espero estén bien y se cuidan.